Bienvenidos, esto es Transformación Consciente. Hoy vamos a hablar de cómo identificar a los vampiros energéticos y cómo protegernos de ellos. Christiane Northrup es una médica cirujana que se dedicó a lo largo de su carrera a observar no solamente las dolencias físicas en los cuerpos de sus pacientes, sino las espirituales o del alma. Ella se preguntaba por dónde se le está yendo la salud a esta persona. ¿Qué situación le drena al punto de quitarle su fuerza vital? Esta observación de la médica le posibilitó detectar fugas de energía y a sus causantes, a los que llamamos vampiros energéticos. Tema que ella desarrolló en un libro que se llama Cómo evitar a los vampiros energéticos. Resulta más bien una guía para deshacerse de las relaciones que te consumen y cómo recuperar el poder y la salud. Este libro fue publicado recientemente por la editorial Urano. Esta médica dice: la mayoría de las mujeres y también de los hombres víctimas de vampiros energéticos son personas compasivas y cariñosas y se preocupan mucho por el bienestar de quienes las rodean. Interactúan con la energía de los demás hasta un punto que las sitúa más allá de ser simplemente compasivas. Sienten el mismo sufrimiento, como si estuvieran experimentando de primera mano el dolor que están presenciando. Estas personas se incluyen en una categoría conocida como empáticas. Así describe la doctora Northrup. Por el contrario, los llamados vampiros energéticos, atraídos por las personas empáticas, son calificadas por la autora como carentes del sentido básico de reciprocidad, palabra muy resonante en estos tiempos, como camaleones con un expertise en manipulación que obtienen lo que quieren de los demás sin dar nada a cambio. Dice la doctora Northrup: hace años estuve en una reunión de la junta directiva de la American Holistic Medical Association en la que había otra médica que parecía simpática, pero que también era bastante testaruda y difícil de definir. En cuanto terminó la reunión, sentí unas náuseas enormes. Tuve que ir corriendo al cuarto de baño a vomitar. Fui como una esponja, absorbí su negatividad. Se había filtrado en todas las células de mi cuerpo y vomitar era el único modo que tenía mi organismo de depurarse. Años más tarde, supe que era una vampira energética. Esto comentó la autora en su libro. Cuando una relación de dos, sea una pareja, una amistad o una sociedad de cualquier tipo, se basa en un proyecto común o en un dar y recibir, se genera lo que se llama alquimia. Las dos personas son transformadas profundamente, modificadas en el encuentro, y hay un fluir e intercambio que resulta muy beneficioso. En cambio, cuando una relación profundiza las heridas y la injusticia, estamos hablando de otra cosa. Alerta, vampiros. Aparecen vínculos en los que damos en exceso pero recibimos muy poco, o un otro que se aprovecha de nuestras heridas infantiles para reforzar su ego. Los vampiros energéticos consiguen que la energía no deje de fluir hacia ellos, hurgando magistralmente en las heridas de quienes los rodean. Las personas empáticas son un blanco especial para los vampiros energéticos, porque las heridas de sus vidas son muy profundas, lo que significa que son más fáciles de manipular. Esto aclara Northrup en el capítulo Las relaciones de los vampiros con las personas empáticas. Esta médica nos da algunas características de los vampiros energéticos. Como el vampiro suele ser tan hábil para apoyarse inicialmente en tus esfuerzos por sanar, empiezas a confiar en él y en su juicio. Crees que finalmente encontraste a alguien que te comprende, con heridas incluidas. Te relajas y bajas la guardia, y quizás lo dejas entrar en tu vida más de lo que habías permitido a nadie. Y bueno, ahí ya te clavó los colmillos. Entonces empieza a criticarte y a usar su conocimiento íntimo de ti para desacreditarte frente a otras personas y a los sueños que te apasionan
que al principio este vampiro energético apoya. Estas personas se quejan de sus circunstancias en lugar de poner energía en cambiarlas. En la queja y victimización obtienen tu atención y eso les da un golpe de energía que los ayuda a seguir adelante tal como están. A menudo los vampiros energéticos buscan peleas si las cosas van demasiado bien, simplemente para obtener energía. Da igual si la energía es buena o mala, eso es el suministro narcisista. Dirigir energía, atención y dinero hacia ellos mismos. Cuando amenazas con terminar la relación, el vampiro energético se volverá a menudo sumamente complaciente y se comprometerá a cambiar. Puede que hasta esté dispuesto a ir a terapia. A veces la fuga de energía en dirección al vampiro es tan importante que literalmente nos puede causar sueño, náuseas, cansancio, cefaleas, en el mismo momento en que estamos frente a ellos. Entre los patrones de conducta de los vampiros se incluyen sociópatas, psicópatas, narcisistas, personalidades borderline, con un trastorno límite de la personalidad, o personas que son propensas a la conducta antisocial. La necesidad de ganar siempre, no aceptan un no por respuesta, y si tratas de resistirse, te agotarán hasta que cedas. Supercompetitividad y lucha por tener el control, asegurándose de mostrar siempre su poder. El poder, dominio de la situación y control se demuestra en algo tan simple como pedirte mucho y dar poco a cambio. Entre los consejos que proporciona el libro acerca de cómo librarse de estas situaciones que nos quitan energía y vitalidad, figuran el establecimiento de límites sanos, priorizarse y sobre todo tomar conciencia de lo que pasa en ese vínculo. Esta doctora brinda estrategias muy concretas para establecer un no frente a las excesivas demandas de estas personas. Pero podemos incluir algunos hábitos en nuestra rutina diaria para evitar estos ataques. Primero, crear el hábito de relajarnos, de meditar, lo cual nos va a ayudar en situaciones adversas a tener un comportamiento más asertivo. Decir mantras, afirmaciones, oraciones. Especialmente te recomiendo oraciones al Arcángel Miguel, a San Benito Abad, que refuerzan y equilibran nuestro campo energético. Crear y usar escudos energéticos, limpiar tu aura, practicar Reiki, con el objetivo de protegerte contra pensamientos, palabras o acciones menos positivas. Aceptar que determinadas personas de nuestro círculo se alejan naturalmente en vez de sentirnos solos o pensar que han dejado de querernos. Aceptar que se fueron. Abandonar determinadas creencias o actitudes que no nos son útiles y atraen más de aquello que no deseamos para nosotros. Permitir que el universo conspire a nuestro favor. Un mantra para usar. Estar atento a las señales que el universo nos envía. Cultiva tu espiritualidad. Desarrollar la intuición. Conectarse a la fuente, al universo, de modo de ser un canal y que la energía que se vaya a usar proceda de ahí, en momentos tales como ayudar al otro, ya por ser amigos suyos, terapeutas, o al desempeñar nuestro trabajo, ya que en esos casos acostumbramos a utilizar nuestra propia energía, siendo que esta es para nuestro uso exclusivo. Tener conciencia de ser sensitivos, de nuestras capacidades y aprender más sobre esos procesos. Podemos atraer a quien necesita amor, puesto que somos un poco como el papel secante. O sea, la introducción de hábitos y trabajar nuestro interior ayudan a tomar conciencia de quiénes somos, de cómo usar las capacidades y herramientas que existen en nosotros. Y cuando el foco somos nosotros mismos, de todo lo que hacemos para nosotros, los demás resultan beneficiados. Gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video.